8:40. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Nahum 1:7. Nahum es un libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. El Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan dificultades, y Él está siempre cerca de los que confían en Él. Siempre confiemos en nuestro Dios. Antes de mi comentario, recordar que para la celebración del 5º aniversario de Señales TV, vamos a celebrar una conferencia magistral de la doctora Margarita Cedeño de Fernández con el título Sembrar valores para transformar la sociedad dominicana, este jueves 9 de mayo, el próximo de la semana próxima, jueves 9 de mayo, a las 7 de la noche en el Salón Eduardo Latorre de la Cancillería, y la entrada es gratis. Esperamos celebrar estos 5 años con esta conferencia y esperamos el respaldo de todos los amigos y amigas que quieran estar con nosotros. Miren, viendo con el mayor nivel de cuidado la situación de Venezuela en el día de ayer, uno, por lo menos del lado con la visión que yo le doy, es una estrategia norteamericana que no dio resultado. ¿Por qué digo eso? Porque esto ya ha sucedido no solamente en Venezuela, sino en varios sitios. El señor Guaidó no es presidente de nada en Venezuela, sino que es un instrumento de la política norteamericana para tratar de derrocar a Maduro, no para poner democracia en Venezuela, sino para Estados Unidos quedarse con el petróleo de Venezuela. Estados Unidos no quiere democracia. Las administraciones norteamericanas, cada vez que han actuado en países donde ellos entienden que sus intereses particulares están afectados, prácticamente tienen el mismo guión. Es exactamente igual. Provocan un boicot, dañan la economía, generan problemas internos, buscan un instrumento interno que les sirva de carne de cañón, enfrentan a los gobiernos que son elegidos por los pueblos con mucha dificultad y con muchísimos problemas, porque siempre todos los gobiernos tienen muchísimos problemas, pero ellos quieren imponer al que es el títere de ellos, el que es el instrumento de ellos, para entonces ellos dirigir de ahí en adelante esa nación. Eso es lo que ha sucedido en todos los sitios donde los Estados Unidos han estado siendo parte de un conflicto de un país en el que ellos no tienen ningún derecho de intervenir, pero como son la primera potencia del mundo, hacen lo que les da el deseo de sus dirigentes. Esta actuación de los norteamericanos en América Latina no le ha dado resultado en 3 países. En 3 países no le ha dado resultado. El primero fue Cuba, que a pesar de todo y a pesar de algo parecido a lo que hizo ayer, que fue el Playa Girón en abril del 61, quisieron intervenir, hacer una cabeza de playa y ahí declarar entonces la intervención norteamericana, un gobierno supuestamente contrario a Fidel, y que vinieran los norteamericanos, pero le falló. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano derrotó a los interventores en ese momento, auspiciados por los norteamericanos. Y le falló en Nicaragua. En Nicaragua duraron casi 10 años manteniendo una guerra en la frontera con Costa Rica, desangrando al pueblo nicaragüense, pero el pueblo de Nicaragua muy inteligentemente, políticamente logró derrotarlo, porque aunque sacaron a los sandinistas del poder en el año, por lo menos del gobierno, no del poder, del gobierno lo sacaron en el 1989, 10 años después retornaron y no han vuelto a perder elecciones porque actuaron correctamente. Es decir, en 2 sitios le ha fallado la estrategia. En el otro sitio que le ha fallado es en Venezuela, aunque han logrado prácticamente desangrar a ese país, llevarlo a una crisis extraordinaria. Como yo diría, no, eso son la inefectividad de Maduro. Es verdad, Maduro tiene mucha responsabilidad, no, es cierto. Pero mi hermano, cuando los norteamericanos te provocan un boicot y te hacen lo que han hecho los norteamericanos con Venezuela, no es fácil. Nosotros vivimos parte de eso. Nosotros vimos cuando un pueblo en 1965, el 24 de abril, logró derrotar a gente que habían alterado la Constitución y habían derrocado un gobierno. 3 días después, el 27, prácticamente ya iba a retornar a lo que había tenido el pueblo unos años antes y por lo que estaba luchando. Sin embargo, volvieron los norteamericanos basados en mentiras, basados en engaños, en una serie de cosas, y nos intervinieron en 1965, el 28 de abril, y castraron, frustraron lo que era el deseo del pueblo dominicano en ese momento. Exactamente, salvando, ¿verdad?, distancias y tiempos, de lo de ayer en Venezuela. ¿Qué pasó ayer en Venezuela? Que la estrategia norteamericana implementada por Guaidó y su gente
de hacer muchas movilizaciones, entendiendo que iba a haber un momento donde la gente se iba a movilizar tanto que iba a provocar el derrumbe del gobierno de Maduro, no le dio resultado. Hasta ayer eran movilizaciones pacíficas, es decir, populares, sin ninguna alteración grande del orden, sino con lógicas elementales de movilizaciones. ¿Qué hizo? Ellos pensaban que el dictador, entre comillas, ¿verdad? El dictador Maduro, el gobierno tiránico y dictador, lo que iba a hacer es que iba a reprimir y que iba a matar muchísima gente. Al contrario, le permitieron movilizarse 500.000 movilizaciones populares. Y cada vez que ellos hacían una, el gobierno respondía con otra movilización. No con represión, con otra movilización más grande. Hasta el punto que quisieron entonces provocar un conflicto con Colombia, cuando la famosa ayuda humanitaria, que fue un disparate, porque la ayuda humanitaria no llega así como ellos querían. Era una provocación política. Era una provocación política. Por ayuda que Juan Luis participó. Error de Juan Luis. Se lo dije aquí. Juan Luis no se equivocó. No, sí se equivocó y metió la pata honda ahí. Y todo el que estuvo en eso, tal vez sin entender, porque políticamente Juan Luis no sabe de política, ni muchos de los que estuvieron ahí. Pero fue un error, otro nuevo error, ¿qué es lo que fue lo que hizo? Tuvieron ellos mismos que quemar la ayuda, porque ellos creyeron que el gobierno de Maduro o los partidarios de Maduro, ante eso iban a reprimir a todo el mundo, iban a quemar toda la ayuda. No, que tuvieron que quemarla ellos mismos para hacer ver que supuestamente la habían hecho. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que usted pueda pensar y la posición que tenga y de la responsabilidad que pueda tener, lo cierto es que hay que respetar la institucionalidad en Venezuela. Y el gobierno, con todas sus debilidades, pero ha sabido manejarse correctamente frente a las protestas populares. Es decir, ha actuado de manera democrática, lo que no quieren los norteamericanos. Pero los norteamericanos lo que están provocando es que haya una matanza en Venezuela para que entonces justificar su intervención. Hasta ahora no la ha habido, ni parece que la va a haber. Porque lo de ayer fue el cambio de estrategia de los norteamericanos. ¿Qué hicieron los norteamericanos ayer? Dijeron, bueno, vamos a tomar un cuartel militar, porque es verdad que los militares también están pasando trabajo y están callados, y ellos hace tiempo que están tratando de convencer a alguien importante en Venezuela. No le ha dado resultado. 2 o 3 generales o jefes de alguna elemento importante que pudiera presionar, y entonces cuando eso sucediera, la estrategia norteamericana, desde que se levantara un cuartel, se iban a levantar todos los cuarteles en el país, y por vía de consecuencia el pueblo iba a apoyar a los militares iban a salir a defender al pueblo y por tanto a derrocar al tirano que está gobernando. Pero la estrategia le salió mal. ¿Por qué? Lo primero es, el que veía CNN ayer, decía, Maduro ya está fuera, además Maduro ya se fue, porque la información era ya, Guaidó y López están ya en un cuartel militar, y ustedes lo veían, claro, la Carlota. Sí, lo que sabemos de imágenes nos dábamos cuenta. A Guaidó la imagen que había era con 7 militares alrededor y parecían 1 millón, pero eran 7 o 20 que ellos alrededor no ponían el amplio. ¿Cuándo pusieron el amplio? Cuando empezaron los enfrentamientos. Pero, como son las cosas, cuando usted es en base a la mentira, era la Carlota que se había levantado en contra del gobierno. No, la mayor parte de los militares fueron a decirle que era que iban a hacer una actividad mandada por el gobierno, lo engañaron. Cuando se dieron cuenta, todo el mundo volvió a la Carlota junto con el gobierno y se quedaron ellos fuera. Se quedaron afuera, lógicamente, con un grupo de gente que fue a respaldarlo, porque ciertamente la oposición tiene fuerza, pero civiles, no militares. Los militares eran un grupo que de seguro, un grupo de sargentos, tenientes, qué sé yo, no había nadie de significación, como pensaron los norteamericanos, que al darse eso, rápidamente iba a salir alguien importante, al pueblo a decirle, tírense a la calle, aquí están las armas. No, fueron cada vez aislándose más, hasta el punto que uno de los jefes tuvo que asilarse. Y el otro, según informaciones en Venezuela, tuvo que coordinar con los norteamericanos que era lo que se iba a hacer. Es decir, la estrategia le falló. Entonces, lógicamente, como los norteamericanos son especialistas en crear mentiras, porque ustedes recuerdan que invadieron a Irak en base a una mentira, dijeron que había armas nucleares y nunca la han encontrado y desbarataron ese país. Como son especialistas en eso, ¿qué hizo Pompeo, que es un especialista en provocar? Mike Pompeo. Y Abraham, el otro especialista, todo lo que provocaron la guerra de Centroamérica fueron ellos dos, que ahora son asesores de Trump. O sea, especialistas en crear mentiras para justificar acciones de los norteamericanos. Entonces, como no se le dio
al parecer alguien, supongamos que sí, supongamos que es verdad que hablaron con alguien importante que le dijo, no, miren, desde que se haya un levantamiento, este pueblo va a ir para la calle y los militares toditos van a ir a apoyar a los quienes se hacen. Como no se le dio eso, entonces él, como usted lo ve en la declaración, incómodo. Oigan esto, el secretario de Estado y el asesor de defensa del presidente norteamericano de Estados Unidos acusa y dice, lo vamos a meter preso, y si usted no se pone de lado de la historia, le vamos a meter preso y lo vamos a perseguir. O sea, eso es una cosa incalificable. ¿Por qué? Por la derrota que tuvo la estrategia que llevaron en este momento. Cambia la estrategia de los norteamericanos, ya no es lucha de masas nada más, porque ante la lucha de masas el gobierno la ha derrotado, el gobierno de Maduro. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál debe ser la estrategia ahora del gobierno venezolano? Tiene que tener cuidado, el gobierno venezolano en ese aspecto ha sido inteligente, no se ha dejado provocar para justificar una intervención militar. Es decir, esta provocación, lógicamente, implicaría quiénes tienen responsabilidad, los militares que actuaron de manera incorrecta. Pero señores, los 50 militares ya se asilaron en la embajada de Brasil. O sea, lo que apoyaron, a los que salieron como Guaidó ahí en la foto y en la cosa, ya están todos asilados en la embajada de Brasil. ¿Por qué? Porque sabían que eso iba a tener implicaciones, como es lógico. Si usted es militar y viola el reglamento militar, usted tiene que ir a juicio. Entonces, en ese aspecto, tiene que haber una serie de decisiones de parte de la institucionalidad de Venezuela. Lo mismo que en el caso de Leopoldo, que se asiló, lógicamente, él estaba preso, lo iban a procesar nuevamente o lo iban a llevar a prisión porque él estaba en prisión domiciliaria, pero bueno, se salvó por esto porque no es verdad que si no lo han hecho frente a situaciones más difíciles, mucho menos lo van a hacer ahora. El gobierno venezolano no va a meterse en la embajada de Chile, ni de España, ni de Brasil, de ninguno, porque tiene que respetar, así como está pidiendo respeto a su soberanía, tiene que respetar la soberanía de otras naciones. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia ahora del gobierno venezolano? Bueno, la estrategia del gobierno venezolano debe ser, hoy supuestamente hay una manifestación, responderle de nuevo con manifestación de masas y ir desarticulando lo que tiene que ver con lo que es lo único posible que podía darle resultado a la estrategia norteamericana, es lograr que algunos estamentos militares importantes no le pueden pasar dos cosas. Si no da resultado, como no está dando resultado, esta estrategia de los norteamericanos, en el 2002, ¿se acuerdan? Le dieron un golpe de Estado a Chávez, lo metieron preso, y cuando salió se fortaleció de tal manera que 17 años después todavía sigue el chavismo gobernando Venezuela. Entonces, si Maduro logra superar, y todo apunta a que es así, a que va a superar esta situación, quiere decir que se consolida y se consolidará por mucho tiempo, porque la estrategia norteamericana, que podía haberse implementado a través de las masas, encuentra una debilidad grande ahora. Y es que van a tener mucho más cuidado con el asunto de los militares y ante cualquier situación procesarán a los que quieran alterar esa parte de la estabilidad, entre comillas, que puede tener Venezuela. Es decir, la estrategia norteamericana quiso ser readecuada dando un efecto sorpresa, porque nadie se imaginaba que iba a suceder eso. Fue un efecto sorpresa, pero ese efecto sorpresa se le convirtió en un boomerang. Golpeó a los luchadores internos, a los propios internos de Venezuela, que tenían cierto nivel en términos de masa, pero sobre todo golpeó la estrategia norteamericana. ¿Qué van a hacer los norteamericanos ahora? Yo digo, muy difícil que los norteamericanos invadan militarmente Venezuela, salvo que el gobierno de Maduro cometa un error, y hasta ahora no lo ha cometido. Y si sigue manejándose con ese criterio de respetar los espacios populares de la oposición,
pero no permitir bajo ninguna circunstancia una provocación que pueda llevar a justificar la intervención norteamericana. Si sigue así, lamentablemente, todas las estrategias norteamericanas que se sigan desarrollando para coger el poder y el petróleo de Venezuela seguirán siendo un fracaso.